Mesera alimenta con ternura a un niño con discapacidad sin imaginar que está siendo observada por su padre, un millonario oculto cuya presencia lo cambiará todo. La cafetería estaba casi vacía cuando ella lo vio entrar por primera vez, arrastrando tímidamente una pierna y con una sonrisa que escondía un mundo de silencios. Era solo un niño, con la camisa manchada y los ojos más grandes que la ciudad que lo ignoraba. Aquella tarde, mientras limpiaba mesas y esquivaba los gritos del gerente, la mesera decidió regalarle algo más que una comida caliente, le ofreció ternura. Sin saber que con ese gesto estaba siendo observada por alguien que cambiaría su vida para siempre. Desde la esquina más discreta del local, un hombre de traje oscuro y mirada insondable lo vio todo. Nadie imaginaba que aquel cliente silencioso que venía todos los jueves no era solo un empresario poderoso, sino el padre del niño. Ni siquiera ella, que cada día esperaba ver al pequeño sentado en la misma silla rota, con la servilleta mal puesta y el alma rota. ¿Quién era esa mujer que le daba de comer sin pedir nada a cambio? ¿Qué herida oculta la hacía conectar con ese niño como si lo conociera de otra vida? En un mundo donde todo se compra, aquel gesto genuino rompió barreras que el dinero nunca pudo. Entre charolas maltratadas y risas robadas, se gestaba una historia que no solo pondría a prueba el corazón del millonario, sino que también revelaría una cadena de secretos. Decisiones y abandonos que estaban a punto de salir a la luz. ¿Podría un simple acto de bondad derrumbar los muros de un pasado que él había enterrado bajo millones? El olor a café quemado se mezclaba con el del detergente barato que usaban para limpiar los pisos. Eran las 4:17 de la tarde, y el reloj sobre la caja registradora parecía burlarse del letargo del lugar. Solo 2 mesas ocupadas, un hombre dormitando sobre su periódico viejo y una pareja que discutía sin bajar la voz. Y entonces, lo vio. Entró empujando con esfuerzo la puerta de vidrio, que se quejaba con un chillido oxidado. El niño tenía unos 8 años, quizá menos. Su camiseta era 3 tallas más grande, manchada de barro seco y algo rojo que parecía ketchup. Cojeaba con una leve torpeza que no era nueva, como si su cuerpo ya se hubiera resignado a moverse así. Pero lo que más llamó la atención de Camila, la mesera, fueron sus ojos, grandes, líquidos, como si contuvieran más historia que infancia. Se acercó con pasos inseguros a la mesa del fondo. Nadie le prestó atención. Nadie excepto ella. Camila llevaba 5 horas de pie, con las zapatillas empapadas y la espalda rugiéndole por el peso de las charolas. Pero cuando lo vio sentarse con las manos sobre las rodillas, sin pedir nada, solo mirando el menú plastificado con la misma devoción que un niño mira una vitrina de juguetes, algo se encendió dentro de ella. ¿Tienes hambre?, preguntó, agachándose hasta quedar a su altura. El niño dudó. Luego asintió muy despacio, como si tuviera miedo de que incluso su asentimiento le fuera negado. ¿Tienes dinero?, esta vez bajó la mirada. No respondió. Camila no lo pensó demasiado. Fue hasta la cocina, esquivando el grito de su gerente, que masculló algo sobre no alimentar vagabundos. Ella no respondió. Calentó un plato de sopa que alguien había devuelto sin tocar, cortó un pan en mitades iguales y lo acomodó todo en una bandeja con una servilleta limpia. Al volver a la mesa, el niño seguía allí. No se había movido ni un centímetro. Pero sus ojos se abrieron como si acabara de ver un milagro. No tienes que decir nada, dijo Camila, dejándole el plato enfrente. Solo come despacio. Lo observó llevarse el primer bocado a la boca con una reverencia que partía el alma. Comía como si cada cucharada pudiera desaparecer si no la atrapaba a tiempo. Camila tragó saliva. No sabía por qué le dolía tanto verlo así. Solo sabía que sí le dolía. Lo que no sabía, lo que ninguno de los clientes distraídos o del gerente con aliento a cigarro podía saber, era que en la esquina del local, sentado solo con un café ya frío y un periódico abierto al azar, alguien la observaba. Era un hombre de rostro severo y traje perfectamente planchado. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, y sus ojos no se apartaban ni un segundo de la escena. No miraba al niño. Miraba a la mesera. Cada movimiento, cada palabra. Como si buscara algo en ella,
como si quisiera confirmar una sospecha demasiado grande para ponerla en voz alta. Cuando el niño terminó de comer, levantó la vista y sonrió. Una sonrisa desdentada, desigual, pero sinceramente agradecida. Camila le limpió las comisuras con la servilleta y le acarició la mejilla. Fue un gesto de madre, uno que ni siquiera ella supo que tenía dentro. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Leo. ¿Y dónde está tu mamá, Leo? El niño dejó de sonreír. Bajó los ojos al plato vacío. No respondió. Camila no insistió. Se quedó en silencio, sentada junto a él, mientras afuera empezaba a llover con fuerza. Y entonces, desde la mesa del rincón, el hombre de traje se levantó. Camila no lo vio acercarse. Lo notó recién cuando pasó junto a ella sin mirarla, sin detenerse, pero dejó caer algo sobre la mesa. Era una tarjeta negra, elegante, sin logo visible. Solo un nombre, grabado en letras plateadas, Iván del Solar. El niño la miró, como si aquel nombre le resultara familiar. Camila frunció el ceño. Iba a decir algo, pero cuando levantó la vista, el hombre ya se había ido. Solo quedaba la lluvia golpeando con furia los ventanales y un silencio espeso que parecía anunciar que nada volvería a ser igual. ¿Leo?, preguntó Camila, en un susurro. El niño la miró, y por un segundo, sus ojos se llenaron de un miedo que no era de niño. Él no debería estar aquí. Camila sintió que algo helado le recorría la espalda. ¿Quién, Leo? El niño apretó los labios. No respondió. Pero en su mirada había una súplica. Una que Camila no entendía aún, pero que pronto lo cambiaría todo. Y sin que nadie lo notara, en la acera frente al café, un auto negro con vidrios polarizados esperaba con el motor encendido. Dentro, Iván del Solar hablaba por teléfono. La encontró. No tiene idea de quién es. Pero es ella. Haz lo que tengas que hacer. La llamada terminó. El coche arrancó. Y la tormenta, por fin, comenzó. El sonido de la lluvia se había transformado en un tambor persistente contra los ventanales empañados del café. Afuera, la ciudad parecía desvanecerse en tonos grises, mientras dentro, el silencio entre Camila y el niño se volvía cada vez más espeso, más incómodo, como si una palabra mal dicha pudiera desatar un desastre. Camila sostenía la tarjeta con los dedos tensos, sin saber si debía dejarla donde estaba o esconderla como un secreto peligroso. Iván del Solar. No le sonaba. Pero algo en la forma en que el niño lo había dicho, en la repentina palidez de su rostro, en el temblor apenas perceptible de su labio inferior, le decía que no era un nombre cualquiera. ¿Él es tu padre?, preguntó finalmente, con cuidado, como si caminara sobre cristales rotos. Leo no respondió. En cambio, se puso de pie de golpe, casi volcándose la silla, y comenzó a caminar hacia la puerta con torpeza. Su cojera se notaba más ahora, como si el miedo la acentuara. Camila se apresuró a seguirlo, sin entender por qué de repente ese niño que minutos antes había aceptado sopa como si fuera un tesoro, ahora huía como si su vida dependiera de ello. Leo, espera. Lo llamó, saliendo bajo la lluvia sin abrigo, sin pensar en su bolso, en el gerente que ya venía gritando su nombre desde el fondo del local. Pero Leo no se detuvo. Corrió como pudo, con las piernas desiguales chapoteando entre los charcos, hasta cruzar la calle sin mirar. Un claxon sonó, un coche frenó en seco, y Camila sintió cómo se le helaba el pecho. Lo alcanzó 3 cuadras más adelante, encogido bajo el alero de una lavandería cerrada, empapado hasta los huesos y respirando como si se le fuera a romper el pecho. No puedes hacer eso, le dijo, con la voz trémula, más por el miedo que por la lluvia. ¿Qué está pasando, Leo? No lo sé, susurró él, y finalmente sus ojos se quebraron. No lloró como un niño. Lloró como alguien que llevaba demasiado tiempo conteniéndose. Solo sé que no puedo estar con él. Nunca. Camila se arrodilló frente a él. Le tomó las manos, frías como mármol, y trató de sostenerle la mirada. Algo no encajaba. Un padre con traje caro, poderoso,
que dejaba a su hijo vagar solo por cafeterías olvidadas. Un niño que no tenía dónde ir, pero que temía regresar. ¿Qué clase de historia estaba oculta detrás de esos ojos grandes y llenos de miedo? ¿Qué te hizo?, preguntó con suavidad. Leo negó con la cabeza, pero su silencio era una confesión en sí mismo. ¿Estás huyendo? Esta vez, asintió. Camila respiró hondo. No podía llevarlo a su casa, apenas si tenía espacio para ella en el cuarto que alquilaba. No podía llamar a la policía. ¿Y si era cierto que el hombre era su padre y solo estaba buscándolo con buenas intenciones? ¿Pero por qué no lo dijo? ¿Por qué lo observaba en silencio, sin acercarse? ¿Y por qué Leo parecía preferir cualquier cosa antes que volver con él? ¿Dónde duermes? Leo se encogió de hombros. No era la respuesta que Camila quería, pero sí la que esperaba. Lo llevó consigo. No fue una decisión pensada, fue una reacción visceral. Como cuando uno ve un vaso caerse y lo atrapa antes de tocar el suelo. Subieron al bus sin hablar, ella le prestó su chaqueta y él se la puso como si le pesara el doble. El vehículo avanzaba por calles grises mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una, como ojos que no dejaban de mirar. Cuando llegaron a su vecindario, Leo no dijo una palabra. Miraba cada callejón como si esperara ver una sombra saliendo de ellos. Camila lo notó, pero no dijo nada. Tampoco tenía respuestas, y por primera vez en mucho tiempo, eso la hizo sentir terriblemente vulnerable. Su apartamento era una habitación sobre una panadería, con paredes finas y una ventana que no cerraba del todo. Pero tenía una cama con sábanas limpias, una lámpara que no parpadeaba, y una pequeña estufa eléctrica que le ofreció al niño como si fuera una promesa. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo. «Mañana, ya veremos». Leo la miró como si no entendiera el concepto de un mañana seguro. Como si para él, cada noche pudiera ser la última. Mientras el niño dormía, enroscado como un animal herido sobre el sofá con una manta que olía a suavizante barato, Camila se quedó sentada frente a la tarjeta negra, mirándola como si fuera una bomba sin detonar. Su nombre seguía allí, simple, inofensivo. Iván del Solar. Nada más. Ningún número. Ninguna dirección. Solo un hombre que ahora tenía peso, un peso que caía sobre sus hombros sin que ella supiera aún por qué. No logró dormir. Y a las 2:47 de la madrugada, cuando se levantó a beber agua, notó algo. Leo murmuraba dormido. Palabras sueltas, confusas. Camila se acercó, con cuidado de no despertarlo. No debí entrar, no debí mirarla, si papá sabe, susurró Leo, entre jadeos. El vaso de agua tembló en la mano de Camila. ¿Mirarla? ¿A quién no debía mirar? ¿A ella? La puerta del apartamento crujió con el viento. O al menos, eso pensó. Pero no fue el viento. Al otro lado del edificio, un hombre se deslizaba por las escaleras del servicio, con los zapatos mojados y un teléfono encendido en la mano. Ya está con ella, dijo, en voz baja. Solo necesito la orden. Y del otro lado de la línea, una voz pausada y cruel respondió. Asegúrate de que no vuelva a huir. Ni él. Ni ella. La noche no había terminado. Solo estaba empezando. A las 3:11 de la madrugada, la ciudad se sentía como un animal dormido. Las luces anaranjadas de los postes titilaban sin ritmo fijo, las persianas cerradas parecían párpados que no querían abrirse, y desde lo alto del edificio donde vivía Camila, el mundo parecía tan quieto que cualquiera pensaría que nada importante estaba ocurriendo. Y sin embargo, justo bajo esa calma falsa, alguien ya se había infiltrado. Camila no sabía que mientras intentaba entender quién era ese hombre misterioso, un par de botas empapadas dejaban marcas en las escaleras del servicio del edificio. No sabía que una linterna apagada era sostenida por una mano que no temblaba, que un rostro sin expresión se ocultaba bajo una capucha impermeable. Pero lo más importante que no sabía, era que aquel hombre no venía por Leo. No todavía. Afuera, la lluvia seguía cayendo con una persistencia sorda. Y adentro,
Camila caminaba en círculos por su pequeño departamento, repasando una y otra vez los detalles del día como si algo se le hubiera escapado. El rostro de Iván del Solar regresaba a su mente con una nitidez inquietante, su postura demasiado recta, el modo en que había dejado la tarjeta sin pronunciar palabra. La mirada pesada que la había traspasado sin ni siquiera verla directamente. ¿Por qué un hombre así no hablaba? ¿Por qué dejaba que su hijo vagara solo por las calles como si fuera un desconocido? Y sobre todo, ¿por qué había algo en sus ojos que la perturbaba más allá de la lógica? Miró hacia el sofá donde Leo dormía envuelto en su manta. La lluvia golpeaba con más fuerza ahora, como si el cielo quisiera advertirle algo. Camila dio unos pasos hacia la ventana y la cerró lo mejor que pudo, aunque sabía que nunca encajaba del todo. Fue entonces cuando lo sintió. Un cambio en el aire. No un ruido exactamente. Más bien, la ausencia de él. Se giró en seco. Había dejado la puerta de la cocina entornada. La pequeña lámpara que siempre mantenía encendida ahora estaba apagada. No recordaba haberla apagado. Se acercó lentamente, sintiendo cada tabla del suelo crujir bajo sus pies descalzos. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Puso una mano sobre el marco de la puerta y entonces la vio. La ventana de la cocina, que siempre mantenía trabada, estaba abierta. Apenas unos centímetros, pero suficiente para que entrara el frío y algo más. Algo que no debía estar allí. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, pero su voz fue un susurro que no se atrevió a ir más allá. Nadie respondió. Pero no estaba sola. No lo estaba. Retrocedió, sin perder de vista la cocina, hasta llegar al sofá. El niño seguía dormido. Lo envolvió un poco más con la manta y fue hacia su bolso. Tenía un viejo spray de pimienta que apenas había usado una vez en el metro, y que ahora le parecía tan inofensivo como un encendedor mojado. Pero era todo lo que tenía. No quiso llamar a la policía. Algo dentro de ella, una intuición casi maternal, le decía que si lo hacía, podría estar poniéndolo en peligro. No sabía por qué. Pero lo sentía. Camila, susurró una voz a su espalda. Se le paralizó el cuerpo. No era la voz de Leo. Era una voz adulta, grave, demasiado cerca. Giró en seco, el spray en mano, pero no había nadie. Hasta que lo vio en el reflejo de la ventana, una silueta negra, alta, justo detrás de ella. Una sombra con forma de hombre. Intentó gritar, pero una mano le cubrió la boca en el mismo instante. No grites. No te haré daño si no haces estupideces, susurró el hombre, con una frialdad quirúrgica. Solo quiero hablar. Camila forcejeó. El spray le cayó al suelo con un golpe seco. Pero el hombre no apretaba con fuerza, solo lo suficiente para silenciarla. Era como si supiera exactamente cuánto hacer para no dejar marcas. Escúchame, dijo él. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Camila logró zafarse con un empujón torpe, tropezó con la alfombra y cayó de espaldas. Él no la siguió. Solo la observó desde donde estaba, como un cazador esperando a que su presa deje de patalear. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No importa quién soy yo. Importa quién es él, respondió, señalando a Leo con la barbilla. Y lo que sabes, o lo que crees saber, no es ni la mitad de la verdad. ¿Qué le hicieron?, preguntó Camila, con la voz temblorosa pero firme. Ese niño no es quien tú crees. Y tú tampoco lo eres, Camila. Las palabras quedaron flotando como un veneno invisible. Pero antes de que ella pudiera decir algo, Leo se despertó. No gritó. No preguntó. Solo se incorporó lentamente, como si ya supiera que esa noche terminaría así. Miró al hombre. Luego miró a Camila. Y su voz fue un susurro quebrado. Él no trabaja para papá. El intruso giró el rostro hacia el niño con un leve giro de cabeza, como si confirmara algo importante. Buen chico, dijo con una sonrisa torcida. Camila sintió que se le abría un abismo bajo los pies. ¿Entonces para quién trabajas tú? La respuesta fue un silencio lleno de significado.
Luego, el hombre caminó hacia la ventana, la abrió con la naturalidad de quien conoce el lugar, y antes de saltar al callejón oscuro, soltó una frase que sería imposible de olvidar. Cuando te pregunten, di que fue un error. Di que no sabías quién eras. Ni para quién lo criaban. Y desapareció. Camila corrió hacia la ventana, pero ya no había nadie. Solo la lluvia. Solo el eco. Al volverse, Leo estaba sentado en el sofá, mirando sus propias manos, como si ya no supiera qué hacer con ellas. Camila se sentó frente a él. Sabía que, aunque le temblaban las piernas y la cabeza le latía como un tambor, necesitaba entenderlo todo. O al menos una parte. ¿Quién soy yo, Leo? El niño tardó un largo momento en responder. Y cuando lo hizo, no la miró. Tú, no deberías haberme visto. La lluvia no paraba. Pero por primera vez, ya no era solo lluvia. Era una señal. Habían cruzado un límite del que ya no habría vuelta atrás. Y afuera, en un auto estacionado a una cuadra, Iván del Solar apagaba su cigarro y susurraba para sí mismo. Entonces, al fin, los juntaron. Y ahora, ya no se puede detener. Las agujas del reloj marcaban las 4:26 de la madrugada cuando Camila, con los dedos entumecidos y el corazón latiendo con fuerza en las sienes, sirvió 2 tazas de té tibio. Usó su última bolsita de manzanilla. No porque creyera que la infusión pudiera calmar el caos que les ardía por dentro, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Cualquier cosa que la anclara a la idea de que aún existía un momento simple, aunque fuera una ilusión. Leo no hablaba. Sostenía la taza entre sus dedos pequeños y sucios como si no supiera si debía beber o soltarla y echarse a correr otra vez. Camila lo observaba. No como una mesera viendo a un niño necesitado, sino como una mujer que sentía que estaba al borde de una revelación que podía cambiar la forma en que entendía su propia vida. Tienes que contarme, dijo ella finalmente. No me importa si duele, si da miedo o si suena a locura. Pero no puedo protegerte si no sé qué está pasando. Leo levantó la mirada. Había dejado de llorar hacía horas, pero sus ojos seguían empañados por algo que no eran lágrimas, era agotamiento. Era la carga de alguien que, desde muy pequeño, había aprendido a callar cosas que ni siquiera entendía del todo. No quiero volver con él, dijo de pronto, con una firmeza que sorprendió a Camila. No es porque me trate mal, no exactamente. ¿Entonces por qué? ¿Quién es Iván del Solar, Leo? Leo respiró hondo, como si le costara ordenar las palabras. Él me dice que soy suyo. Que soy parte de algo más grande. Pero nunca me habla como un papá. Siempre hay otros hombres. Siempre hay pruebas. Me dicen qué debo hacer, cómo debo moverme, qué debo comer. No es una casa, Camila. Es como si yo fuera, algo que tienen que terminar. Camila frunció el ceño. ¿Algo? ¿Qué quieres decir? Leo la miró, y en su voz había algo espeluznantemente adulto. No me criaron como un niño normal. Nunca fui a una escuela, nunca tuve amigos. Aprendí idiomas que no entendía para qué servían. Me entrenaron para memorizar rutas, escapar sin ser visto, resistir el frío, el hambre. Me dijeron que algún día iba a tener que cumplir un propósito, algo que nadie más podía hacer. Yo no sé qué es. Pero sé que, no es bueno. Camila sintió que la sangre se le helaba. No era solo miedo por él. Era miedo por lo que intuía que él representaba. Ese niño no era simplemente el hijo de un millonario. Había sido preparado, construido casi, para algo. Y ahora había escapado. Y lo peor, la habían involucrado a ella sin quererlo. ¿Y ese hombre? Preguntó en voz baja. El que entró esta noche, ¿quién era? Leo bajó la mirada a su taza y murmuró. Lo llamaban el centinela. Aparece solo cuando alguien desobedece. No viene a buscarte, viene a advertir que la próxima vez no hablarán. Lo vi una vez cuando tenía 6 años. Después, uno de los niños desapareció. Nos dijeron que se había enfermado. Pero todos sabíamos que no era cierto.
Camila sintió un nudo en el estómago. No solo por lo que Leo decía, sino por cómo lo decía. Sin dramatismo. Sin pausa. Como si ya hubiera enterrado sus emociones para poder sobrevivir. Como si estuviera programado para contar horrores sin dejar que lo desgarraran por dentro. La habitación pareció encogerse con cada palabra. Camila se levantó, fue hasta la ventana y la volvió a revisar. No había huellas, ni rastros visibles. Pero algo le decía que seguían allí, aunque no pudieran verlos. No como guardianes. Como cazadores esperando el momento justo. ¿Hay alguien más? Preguntó ella, sin volverse. ¿Alguien como tú? Leo asintió lentamente. Éramos 4. Yo fui el único que escapó. Me dijeron que si me iba, las cosas se pondrían mal. Que papá no iba a tener opción. Que iban a terminarlo antes de tiempo. ¿Terminar qué? Leo la miró fijamente, y aunque era solo un niño, por un momento su rostro pareció el de alguien que había vivido muchas más vidas. Un plan que comenzó antes de que yo naciera. Camila sintió que le faltaba el aire. No por el misterio, sino porque la intensidad de todo aquello empezaba a superarla. Se dejó caer en la silla frente a él y le tomó la mano. Entonces no te vas a ir. No te voy a entregar a nadie. No me importa quién sea tu padre. Si te están usando, si te criaron para algo que ni entiendes, entonces vamos a detenerlo. Vamos a sacarte de esto. Te lo juro. Leo no dijo nada. Solo asintió. Y por primera vez desde que lo había visto en la cafetería, esbozó una sonrisa, pequeña y triste, pero real. Pero afuera, en la misma calle, a la misma hora, 2 autos sin placas estaban estacionados sin luces, y dentro de uno de ellos, un hombre con auriculares y un cuaderno lleno de nombres anotaba una nueva dirección. Confirmado. La mujer está involucrada. Ella no lo sabe, pero fue parte del diseño. La voz al otro lado respondió sin emoción. Entonces ahora ya no hay vuelta atrás. Y colgaron. Mientras tanto, Camila y Leo dormían por fin, abrazados por un descanso breve, como si sus cuerpos supieran que era la última noche en que podrían hacerlo sin correr. Lo que ninguno de los dos sabía, era que Camila también tenía una historia que nunca le contaron. Y que su encuentro con Leo, no fue una casualidad. Fue una jugada. Precisa. Antiguamente planificada. Y ahora, activada. Cuando el sol finalmente se asomó entre los edificios rotos de la ciudad, lo hizo sin entusiasmo, como si supiera que ese día no traía luz sino más sombras. El amanecer arrastró consigo el sonido áspero de la ciudad que despierta a medias, con el canto cansado de los vendedores ambulantes, el rugido temprano de los autobuses viejos y los portazos impacientes de los que salían a sobrevivir otro día más. Pero en el pequeño departamento sobre la panadería, Camila no había dormido. No realmente. A pesar del cansancio, cada vez que cerraba los ojos, su mente la traía de vuelta a los mismos lugares, la mirada del hombre que entró por la cocina, la voz cortante que dijo tú tampoco lo eres. La certeza de que no estaba simplemente protegiendo a un niño, sino que estaba caminando directo hacia el centro de algo mucho más grande, más oscuro y más antiguo de lo que podía comprender. Leo seguía dormido, encogido sobre el sofá, y Camila lo observaba mientras bebía un café que había recalentado 2 veces y que sabía a agua quemada. No podía dejar de preguntarse por qué él había dicho que ella no era quien creía. ¿Era solo una amenaza? ¿Una forma de desestabilizarla? ¿O realmente había algo enterrado en su propia historia que ahora emergía a través de los ojos de ese niño? El silencio fue roto por un golpe en la puerta de abajo. Uno seco. Oficial. No como alguien que llama con timidez o espera que le abran. Era el golpe de alguien que sabía que del otro lado no había opción. Camila se quedó inmóvil por un segundo, con el corazón detenido a la espera de una señal. Un segundo golpe, más fuerte, confirmó sus temores. Camila Ferrer, Policía Metropolitana. Abra la puerta, por favor. Tenemos algunas preguntas. La voz era firme, masculina, sin tono amenazante pero tampoco amigable.
Era la voz de alguien que sabía que estaba en control. Camila reaccionó con un impulso. Corrió hacia Leo y lo sacudió con suavidad. Despierta. Tienes que moverte. Ahora. Leo apenas necesitó unos segundos para entender. Era como si su cuerpo ya estuviera entrenado para despertar en estado de alarma. Se puso de pie, miró hacia la puerta y luego a ella. No preguntó nada. Solo asintió. Camila abrió la ventana trasera, la misma que horas antes había sido la entrada del intruso, y sacó una mochila que tenía bajo el fregadero. Ni siquiera sabía cuándo la había preparado, pero allí estaba, una muda de ropa, dinero en efectivo, documentos viejos, algunas botellas de agua, un mapa arrugado de la ciudad. Al parecer, algo en ella había sabido que esto llegaría, incluso antes de saberlo conscientemente. ¿Qué hacemos?, preguntó Leo, con los ojos muy abiertos. Camila no respondió de inmediato. Abrió la trampilla que daba al tejado trasero, una vía de escape que había descubierto semanas antes. Cuando subió a colgar la ropa y se dio cuenta de que los edificios colindantes formaban una especie de pasarela improvisada entre techos de zinc y escaleras de emergencia. No era seguro. Pero tampoco era nuevo para ella. Su infancia, aunque menos extraordinaria que la de Leo, tampoco había sido tranquila. Sabía moverse. Sabía esconderse. Y ahora sabía que tenía que recordar todo eso si quería sobrevivir. Vamos a salir por arriba. No mires abajo. No hables. No pares. Mientras escapaban sobre los tejados, deslizándose entre cables y azoteas húmedas, abajo los policías seguían golpeando con insistencia. Pero no forzaban la puerta. No aún. Como si supieran que estaban dando tiempo para que algo ocurriera. Camila, ya al otro lado de la calle, miró hacia abajo y vio un tercer coche que se detenía frente al edificio. No era de policía. Era negro, vidrios polarizados. Y del asiento trasero descendió una mujer de traje gris perla, alta, elegante, con el rostro parcialmente cubierto por unas gafas grandes y opacas y una expresión imposible de leer. Leo, al verla, se detuvo en seco. Camila lo notó de inmediato. ¿Quién es ella? El niño tragó saliva y su voz fue apenas un susurro. Ella no debería estar aquí. Ella solo aparece al final. Camila no comprendía, pero la mirada de Leo lo decía todo. Esa mujer no era una oficial, ni una madre, ni una figura decorativa. Era algo más. Era la pieza que faltaba. La que movía hilos que nadie veía. Se llama Alina. Es la que los entrena a todos. ¿A todos quiénes? Leo bajó la mirada. El eco de su respuesta tardó demasiado en llegar. A los que no tienen nombre. Camila sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Por primera vez en su vida, sintió que la historia en la que se había metido no tenía comienzo ni final claros. Que estaba atrapada en una red que no había visto hasta que ya era tarde. No solo estaba ayudando a un niño perdido. Estaba desafiando algo que había sido diseñado para no ser desafiado. Decidieron huir a una vieja pensión en las afueras de la ciudad, donde el recepcionista dormía en horario de trabajo y las cámaras de seguridad eran solo adornos. En la habitación con olor a humedad y paredes manchadas por años de secretos, Camila finalmente preguntó lo que la atormentaba desde que el intruso escapó por la ventana. ¿Qué quiso decir cuando dijo que yo también formaba parte? Leo no respondió de inmediato. Miró el mapa extendido sobre la cama. Trazó con el dedo un camino que ella no reconocía. Luego levantó la mirada y, por fin, dijo. Me mostraron fotos desde que era pequeño. Niños que nunca había visto. Hombres que se hacían pasar por padres. Mujeres que fingían ser madres por un tiempo. Una de esas fotos eras tú, Camila. Pero con otro nombre. El mundo se detuvo. ¿Cómo dijiste? Tu nombre no es Camila. No para ellos. Para ellos tú eras la bóveda. Y aunque ella no lo sabía aún, ese apodo no tenía que ver con lo que sabía, sino con lo que le habían borrado.
Y allá, en un salón subterráneo a kilómetros de distancia, frente a una enorme pantalla y un archivo que no existía en ningún sistema oficial, Alina, la mujer del traje perla, observaba la foto de Camila a los 12 años. Con el rostro lleno de tierra y los ojos vendados, mientras una voz tras ella susurraba. Por fin la activaron. Y ahora. Todo comenzará de nuevo. La habitación de la pensión estaba bañada en una luz amarilla enfermiza que no lograba calentar el aire húmedo y denso que se colaba por la rendija de la ventana, donde una cortina raída se movía como un fantasma. Camila se sentó al borde de la cama con las manos apoyadas en las rodillas y los codos caídos, con el cuerpo encorvado por un peso invisible. Como si de pronto su columna ya no pudiera sostener la carga de una vida entera que, según lo que acababa de escuchar, no le pertenecía del todo. Leo estaba junto a ella, en silencio, y aunque su mirada parecía clavada en el suelo, en realidad se perdía en algo más profundo, en algún rincón de la memoria donde el miedo era un paisaje habitual. Camila intentaba ordenar sus pensamientos, pero todo se deshacía antes de llegar a una conclusión coherente, como si estuviera intentando leer un libro en el que cada página se borrara apenas terminaba de pasarla. Entonces ahora ya no hay vuelta atrás. Y colgaron. Mientras tanto, Camila y Leo dormían por fin, abrazados por un descanso breve, como si sus cuerpos supieran que era la última noche en que podrían hacerlo sin correr. Lo que ninguno de los dos sabía, era que Camila también tenía una historia que nunca le contaron. Y que su encuentro con Leo no fue una casualidad. Fue una jugada. Precisa. Antiguamente planificada. Y ahora, activada. Cuando el sol finalmente se asomó entre los edificios rotos de la ciudad, lo hizo sin entusiasmo, como si supiera que ese día no traía luz sino más sombras. El amanecer arrastró consigo el sonido áspero de la ciudad que despierta a medias, con el canto cansado de los vendedores ambulantes, el rugido temprano de los autobuses viejos y los portazos impacientes de los que salían a sobrevivir otro día más. Pero en el pequeño departamento sobre la panadería, Camila no había dormido. No realmente. A pesar del cansancio, cada vez que cerraba los ojos, su mente la traía de vuelta a los mismos lugares, la mirada del hombre que entró por la cocina, la voz cortante que dijo tú tampoco lo eres. La certeza de que no estaba simplemente protegiendo a un niño, sino que estaba caminando directo hacia el centro de algo mucho más grande, más oscuro y más antiguo de lo que podía comprender. Leo seguía dormido, encogido sobre el sofá, y Camila lo observaba mientras bebía un café que había recalentado 2 veces y que sabía a agua quemada. No podía dejar de preguntarse por qué él había dicho que ella no era quien creía. ¿Era solo una amenaza? ¿Una forma de desestabilizarla? ¿O realmente había algo enterrado en su propia historia que ahora emergía a través de los ojos de ese niño? El silencio fue roto por un golpe en la puerta de abajo. Uno seco. Oficial. No como alguien que llama con timidez o espera que le abran. Era el golpe de alguien que sabía que del otro lado no había opción. Camila se quedó inmóvil por un segundo, con el corazón detenido a la espera de una señal. Un segundo golpe, más fuerte, confirmó sus temores. Camila Ferrer, Policía Metropolitana. Abra la puerta, por favor. Tenemos algunas preguntas. La voz era firme, masculina, sin tono amenazante pero tampoco amigable. Era la voz de alguien que sabía que estaba en control. Camila reaccionó con un impulso. Corrió hacia Leo y lo sacudió con suavidad. Despierta. Tienes que moverte. Ahora. Leo apenas necesitó unos segundos para entender. Era como si su cuerpo ya estuviera entrenado para despertar en estado de alarma. Se puso de pie, miró hacia la puerta y luego a ella. No preguntó nada. Solo asintió. Camila abrió la ventana trasera, la misma que horas antes había sido la entrada del intruso, y sacó una mochila que tenía bajo el fregadero. Ni siquiera sabía cuándo la había preparado, pero allí estaba, una muda de ropa, dinero en efectivo, documentos viejos, algunas botellas de agua, un mapa arrugado de la ciudad. Al parecer, algo en ella había sabido que esto llegaría, incluso antes de saberlo conscientemente. ¿Qué hacemos?, preguntó Leo, con los ojos muy abiertos.
Camila no respondió de inmediato. Abrió la trampilla que daba al tejado trasero, una vía de escape que había descubierto semanas antes. Cuando subió a colgar la ropa y se dio cuenta de que los edificios colindantes formaban una especie de pasarela improvisada entre techos de zinc y escaleras de emergencia. No era seguro. Pero tampoco era nuevo para ella. Su infancia, aunque menos extraordinaria que la de Leo, tampoco había sido tranquila. Sabía moverse. Sabía esconderse. Y ahora sabía que tenía que recordar todo eso si quería sobrevivir. Vamos a salir por arriba. No mires abajo. No hables. No pares. Mientras escapaban sobre los tejados, deslizándose entre cables y azoteas húmedas, abajo los policías seguían golpeando con insistencia. Pero no forzaban la puerta. No aún. Como si supieran que estaban dando tiempo para que algo ocurriera. Camila, ya al otro lado de la calle, miró hacia abajo y vio un tercer coche que se detenía frente al edificio. No era de policía. Era negro, vidrios polarizados. Y del asiento trasero descendió una mujer de traje gris perla, alta, elegante, con el rostro parcialmente cubierto por unas gafas grandes y opacas y una expresión imposible de leer. Leo, al verla, se detuvo en seco. Camila lo notó de inmediato. ¿Quién es ella? El niño tragó saliva y su voz fue apenas un susurro. Ella no debería estar aquí. Ella solo aparece al final. Camila no comprendía, pero la mirada de Leo lo decía todo. Esa mujer no era una oficial, ni una madre, ni una figura decorativa. Era algo más. Era la pieza que faltaba. La que movía hilos que nadie veía. Se llama Alina. Es la que los entrena a todos. ¿A todos quiénes? Leo bajó la mirada. El eco de su respuesta tardó demasiado en llegar. A los que no tienen nombre. Camila sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Por primera vez en su vida, sintió que la historia en la que se había metido no tenía comienzo ni final claros. Que estaba atrapada en una red que no había visto hasta que ya era tarde. No solo estaba ayudando a un niño perdido. Estaba desafiando algo que había sido diseñado para no ser desafiado. Decidieron huir a una vieja pensión en las afueras de la ciudad, donde el recepcionista dormía en horario de trabajo y las cámaras de seguridad eran solo adornos. En la habitación con olor a humedad y paredes manchadas por años de secretos, Camila finalmente preguntó lo que la atormentaba desde que el intruso escapó por la ventana. ¿Qué quiso decir cuando dijo que yo también formaba parte? Leo no respondió de inmediato. Miró el mapa extendido sobre la cama. Trazó con el dedo un camino que ella no reconocía. Luego levantó la mirada y, por fin, dijo. Me mostraron fotos desde que era pequeño. Niños que nunca había visto. Hombres que se hacían pasar por padres. Mujeres que fingían ser madres por un tiempo. Una de esas fotos eras tú, Camila. Pero con otro nombre. El mundo se detuvo. ¿Cómo dijiste? Tu nombre no es Camila. No para ellos. Para ellos tú eras la bóveda. Y aunque ella no lo sabía aún, ese apodo no tenía que ver con lo que sabía, sino con lo que le habían borrado. Y allá, en un salón subterráneo a kilómetros de distancia, frente a una enorme pantalla y un archivo que no existía en ningún sistema oficial, Alina, la mujer del traje perla, observaba la foto de Camila a los 12 años. Con el rostro lleno de tierra y los ojos vendados, mientras una voz tras ella susurraba. Por fin la activaron. Y ahora. Todo comenzará de nuevo. La habitación de la pensión estaba bañada en una luz amarilla enfermiza que no lograba calentar el aire húmedo y denso que se colaba por la rendija de la ventana, donde una cortina raída se movía como un fantasma. Camila se sentó al borde de la cama con las manos apoyadas en las rodillas y los codos caídos, con el cuerpo encorvado por un peso invisible. Como si de pronto su columna ya no pudiera sostener la carga de una vida entera que, según lo que acababa de escuchar, no le pertenecía del todo. Leo estaba junto a ella, en silencio, y aunque su mirada parecía clavada en el suelo, en realidad se perdía en algo más profundo, en algún rincón de la memoria donde el miedo era un paisaje habitual.
Camila intentaba ordenar sus pensamientos, pero todo se deshacía antes de llegar a una conclusión coherente, como si estuviera intentando leer un libro en el que cada página se borrara apenas terminaba de pasarla. ¿La bóveda? Repitió, no como una pregunta, sino como una palabra extraña que al ser dicha en voz alta cobraba un significado que le recorría la piel sin explicación lógica. Leo asintió con un gesto casi imperceptible, como si supiera que estaba abriendo una herida que no debía tocarse, pero que ya no podía seguir oculta. Me contaron que hubo una mujer, dijo finalmente, una niña, en realidad, que cuando era pequeña, antes de que todo esto comenzara, fue seleccionada no por lo que podía hacer, sino por lo que podía olvidar. Dijeron que no había forma de retener algo dentro de una persona durante tantos años sin que lo descubrieran, a menos que esa persona no supiera que lo llevaba. Camila giró el rostro hacia él con una mezcla de escepticismo y pavor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué se supone que llevo yo? Leo no respondió de inmediato. Se levantó, fue hasta su mochila y sacó algo que hasta entonces había mantenido escondido, una pequeña caja de metal, del tamaño de un puño cerrado, oxidada en las esquinas, con una bisagra que parecía a punto de quebrarse. Camila la observó con recelo. Leo la sostuvo entre sus manos como si fuera una reliquia peligrosa. Esto no me lo robé. Me lo dieron. Uno de los otros niños. Me dijo que si alguna vez encontraba a la bóveda, debía mostrarle esto. Pero que no lo abriera hasta estar seguro. Me lo entregó justo antes de desaparecer. Nadie volvió a hablar de él. Solo me dijeron que era mejor no hacer preguntas. Camila tomó la caja con manos temblorosas. Sentía que algo dentro de ella se removía, no en la superficie de sus pensamientos, sino en un lugar más profundo, como si su cuerpo recordara algo que su mente se negaba a aceptar. La abrió con cuidado, esperando ver papeles, una foto quizás, algo que pudiera darle contexto, una clave, pero dentro solo había una cadena muy delgada con un dije antiguo en forma de llave. Y al tocarlo, lo sintió. No fue una imagen, ni un recuerdo, sino una sensación. Como si algo se partiera en su interior, como si un muro invisible que había contenido un océano comenzara a agrietarse. Cerró los ojos sin quererlo y durante unos segundos, que parecieron eternos, una escena surgió con fuerza desbordada, un pasillo blanco interminable, paredes acolchadas, voces sin rostros hablando en otro idioma. Una puerta de hierro con un símbolo extraño grabado en la superficie y una mujer de cabello gris que le decía, con una voz que sonaba más a eco que a realidad, recuerda solo cuando duela lo suficiente. Camila soltó la cadena como si le quemara y retrocedió 2 pasos, respirando como si acabara de salir a la superficie después de un largo tiempo bajo el agua. Leo la miraba con atención. No le preguntó qué había visto, como si ya supiera que ella aún no podía ponerle palabras. No sé qué está pasando, dijo Camila, finalmente. Pero no fue casualidad que te encontrara. No fue casualidad que tú supieras dónde ir. No fue casualidad que yo te reconociera, sin saber por qué. Leo asintió. Nunca fue una casualidad. Nos hicieron así. A ti para esconder, a mí para buscar. A los otros para obedecer. Solo que algunos empezaron a cuestionar, y eso los borró. El silencio se volvió casi insoportable. La lluvia había cesado por completo, pero el cielo seguía cubierto de nubes tan espesas que parecía que jamás volvería a amanecer del todo. En ese instante, Camila se levantó con decisión, tomó la cadena y se la colgó al cuello. El dije pesaba más de lo que parecía, como si llevara consigo algo más que metal. ¿Sabes qué es esto? Preguntó. No, respondió Leo, sincero. Pero dijeron que abre una puerta. ¿Qué puerta? Leo la miró fijamente. La que está en tu memoria. Camila sintió un escalofrío. Había pasado toda su vida huyendo de algo que no sabía que la seguía. Trabajaba en una cafetería mediocre, vivía en una habitación diminuta, evitaba hacer preguntas sobre su pasado y, sin saberlo, esa había sido la forma más eficaz de mantener cerrado lo que otros querían ocultar. ¿Y si no quiero abrirla? Ya la abriste, dijo Leo, con una serenidad espeluznante. Solo que aún no lo sabes. Esa noche,
mientras descansaban por turnos, alguien más llegó a la pensión. No tocó la puerta. No preguntó en recepción. Solo se quedó de pie en la azotea del edificio de enfrente, observando la ventana con la luz tenue donde Camila dormitaba. La figura era masculina, vestía una chaqueta oscura sin insignias, y hablaba por un pequeño transmisor de garganta sin mover los labios. Confirman contacto con el sujeto. La bóveda ha sido activada. El protocolo ocaso está en marcha. Y del otro lado, una voz seca como piedra dijo: no la toquen. Solo observen. Aún no recuerda lo más importante, a quien traicionó. Y mientras la figura desaparecía entre las sombras, en algún lugar del subconsciente de Camila, esa puerta comenzaba a abrirse con el crujido lento y doloroso de una verdad que había sido enterrada demasiado tiempo. Una verdad que no solo la vinculaba a Leo, sino a los otros 3 niños, y a algo que jamás debería haber despertado. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido y débil, casi enfermo, que se abría paso con dificultad entre las nubes encostradas del cielo, proyectando una luz grisácea sobre los techos de lámina oxidados y las ventanas sucias de la pensión. Camila se despertó con el corazón acelerado, como si hubiera estado corriendo en un sueño sin recordar por qué, con la sensación viscosa de algo importante que se escapaba por entre los dedos apenas intentaba recordarlo. Leo dormía aún, enroscado en un rincón del colchón viejo, aferrado a la manta como si fuera su única ancla con el presente. Y en su rostro había una mezcla extraña de paz fingida y tensión dormida que no se había ido desde que lo conoció. Camila se levantó sin hacer ruido, se miró en el espejo rajado del baño, se recogió el cabello con un gesto automático, pero al mirar sus propios ojos, oscuros, hundidos, casi ajenos, sintió por primera vez la certeza incómoda de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era solo el miedo, ni la adrenalina, ni el agotamiento. Era algo más profundo, algo que vibraba bajo su piel como una nota disonante que llevaba años allí, agazapada, esperando que alguien tocara el acorde correcto. Bajó las escaleras de la pensión con pasos cautelosos, observando cada sombra, cada reflejo, como si el peligro pudiera estar escondido detrás del marco de una puerta o en la mirada distraída de un huésped cualquiera. El hombre que atendía en la recepción estaba dormido con la cabeza recostada sobre una revista de crucigramas, y la televisión de fondo pasaba las noticias del día sin que nadie las escuchara realmente. Pero entre las imágenes repetidas de embotellamientos, incendios menores y declaraciones vacías de políticos, hubo algo que la hizo detenerse en seco. En una de las pantallas apareció un titular breve, sin sonido, acompañado de una foto borrosa de la fachada del café donde ella trabajaba: menor desaparecido fue visto por última vez en cafetería del centro. Cámaras muestran a una mujer saliendo con él. La imagen no era clara, pero suficiente. Su perfil aparecía durante apenas un segundo, cargando una mochila mientras salía por la puerta trasera con Leo, justo antes de cruzar la calle bajo la lluvia. El texto no la nombraba, no aún, pero era cuestión de horas. Volvió a la habitación sin correr, pero con la urgencia quemándole las entrañas. Leo ya estaba despierto, sentado sobre la cama con el cuerpo erguido y los ojos clavados en la puerta, como si hubiera sabido desde el primer momento que ella volvería alterada. Nos están buscando oficialmente, dijo ella sin necesidad de explicaciones largas. Hay cámaras, grabaciones, y ahora todos van a creer que te secuestré. Leo bajó la mirada con una culpa que no le correspondía y dijo algo que la sorprendió por lo simple que sonaba. Siempre supe que esto iba a pasar. Me enseñaron que si alguna vez escapaba, me convertiría en enemigo. En alguien que debía ser capturado. O eliminado. ¿Cómo pueden hacerle eso a un niño? Porque para ellos no soy un niño, Camila. Soy un resultado. Esas palabras quedaron colgadas en el aire como humo espeso. Camila sabía que no podían quedarse allí por mucho más tiempo. Empacó lo esencial en silencio, mientras Leo doblaba con meticulosidad una hoja de papel en la que había dibujado algo mientras dormía. Era un símbolo, una figura extraña compuesta de líneas entrecruzadas que se unían en un círculo central, y aunque no sabía qué significaba, sentía que ya lo había visto antes. ¿Qué es eso? Leo levantó la hoja sin responder de inmediato, como si dudara en compartirlo.
lo soñé. Es parte de la puerta. La misma que tú veías cuando tocaste la llave. Está dentro de ti, Camila. Esa figura, es el mapa. ¿Mapa de qué? ¿De dónde está lo que te ocultaron? Camila lo observó largo rato, como si sus ojos pudieran confirmar lo que su mente se negaba a creer. Como si en su rostro hubiera una respuesta que pudiera calmar el vértigo que no la abandonaba desde aquella noche en que lo vio por primera vez en el café. Ya no se trataba de protegerlo. Ni siquiera de huir. Se trataba de entender por qué ella, una mujer que había pasado toda su vida creyéndose común, había sido convertida sin saberlo en el centro de algo que estaba siendo activado después de años de aparente olvido. Salieron de la pensión por la puerta trasera, evitaron calles transitadas y caminaron durante horas por callejones, mercados techados y túneles del metro sin detenerse demasiado, sin hablar más de lo necesario. Como si el silencio los envolviera con una capa protectora que los volvía invisibles. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio viejo en el barrio más antiguo de la ciudad, una estructura de piedra ennegrecida por la contaminación, con balcones carcomidos y ventanas cerradas con madera podrida. Y aunque parecía abandonado, Camila sintió un escalofrío al ver que la puerta principal estaba apenas entornada. ¿Qué es este lugar? Leo no respondió de inmediato. Solo se limitó a mirarla con algo muy parecido al miedo. Aquí vivía uno de los otros. El que me dio la caja. Entraron sin encender luces, con pasos contenidos, y subieron por una escalera que crujía con cada peldaño, como si el edificio mismo intentara protestar por ser perturbado. Llegaron hasta el cuarto piso, donde la puerta de un departamento sin número tenía tallado a mano, en la madera, el mismo símbolo del dibujo de Leo. Dentro del departamento había polvo, muebles cubiertos con sábanas viejas, olor a encierro, y un silencio casi sagrado, pero al fondo, en una de las paredes, había un espejo cubierto con una sábana roja. Camila se acercó y lo destapó. No era un espejo. Era una especie de cristal oscuro, pulido, sin reflejo. Y al tocarlo, sintió de nuevo ese vértigo interno, esa grieta que se ensanchaba en su memoria. Esta vez vio algo más nítido, vio una sala circular con 7 figuras sentadas, todas con los rostros cubiertos, todas pronunciando su nombre no como si fuera una bienvenida, sino como un veredicto. Bóveda activada, dijeron al unísono. Fase 2, recuperación. Camila se apartó con un grito ahogado. Leo la sostuvo del brazo con fuerza sorprendente para su tamaño. Camila, ya no puedes escapar. Todo lo que olvidaste está volviendo. Y hay cosas que, si no las recuerdas tú, las recordarán otros. En ese momento, una voz surgió del pasillo detrás de ellos. Era una voz suave, femenina, con un dejo casi burlón que les hizo girar de inmediato. ¿Sabes qué es lo más peligroso de una bóveda abierta? Que no siempre puedes controlar lo que hay dentro. Era Alina. Vestida como si nunca hubiera estado fuera de lugar, con sus gafas opacas reflejando la luz tenue del cristal oscuro, se adentró en la habitación con la calma de quien ya ha ganado antes de empezar. Has recordado lo suficiente como para ser peligrosa, Camila, dijo mientras se acercaba. Pero no lo suficiente como para entender por qué tú fuiste elegida. Y créeme, cuando lo entiendas, lo único que vas a desear es olvidarlo todo de nuevo. Camila no sabía si correr, atacar o simplemente gritar, pero algo dentro de ella, una fuerza enterrada y desconocida, comenzó a despertar. Porque ahora sabía que el mayor secreto no estaba en Leo, ni en los hombres que lo seguían, ni siquiera en el programa que los había unido. El verdadero secreto, estaba encerrado dentro de ella. Y estaba a punto de romperse. Camila no se movió. Su cuerpo estaba tenso como un cable eléctrico a punto de reventar, la sangre le zumbaba en los oídos con la intensidad de una alarma constante. Y cada paso que Alina daba hacia ella era una nota más en una sinfonía de presagio. Leo no hablaba, pero tampoco retrocedía, se mantenía cerca, con los puños apretados a los costados del cuerpo, como si entendiera que en ese momento el silencio era su única protección. Y que cualquier palabra dicha fuera de lugar podía romper el equilibrio precario que se había formado en aquella sala. Alina se detuvo frente al cristal oscuro,
Lo miró con una sonrisa tenue y pasó la yema de sus dedos sobre su superficie como si fuera un objeto sagrado o un recuerdo querido. Su tono seguía siendo suave, casi maternal, pero cada frase parecía cargada de algo más, como si cada palabra llevara una historia enterrada detrás de su forma. No tienes idea del poder que vive dentro de ti, Camila, dijo sin mirarla directamente. No hablo de fuerza, ni de habilidades ocultas, ni de cosas que se leen en libros de conspiraciones. Hablo de memoria, hablo de capas de recuerdos superpuestos, de eventos que presenciaste sin comprender, que absorbiste sin querer, que te implantaron sin que lo supieras. Tú fuiste testigo de la fase más temprana, la más cruda, la más peligrosa del experimento, pero como eras demasiado joven, tu mente hizo lo único que podía para sobrevivir, lo encerró todo. Camila dio un paso hacia atrás. Sentía que todo dentro de ella empezaba a desconectarse, como si una parte de su alma estuviera siendo llamada desde una habitación cerrada con llave, una habitación que había existido desde antes de que tuviera nombre. Desde antes incluso de que tuviera conciencia de sí misma como algo separado del mundo. ¿Por qué yo? Preguntó, con la voz rota, más por la rabia contenida que por el miedo. ¿Qué vieron en mí que no podían encontrar en otra persona? ¿Qué clase de monstruo hay detrás de todo esto? Alina finalmente la miró. Y en su rostro no había burla, ni crueldad, ni satisfacción. Solo había algo peor, compasión. Porque tú no fuiste elegida al azar, Camila. No es que te eligieran. Es que tú lo pediste. Esa frase le cayó como un golpe seco en el pecho. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, no por el contenido, sino por la certeza con la que había sido pronunciada. Por el modo en que resonó dentro de ella como si alguna parte olvidada de su conciencia la reconociera, como si algo en su interior supiera, a pesar de todo, que no era una mentira. Eso no tiene sentido. Yo era solo una niña. No puedes pedirme que crea que tomé una decisión como esa siendo apenas una cría. No eras una cría, corrigió Alina, con un tono sereno. Eras el catalizador. Tenías la capacidad de absorber información, retenerla y luego enterrarla bajo capas de conciencia, exactamente como un sistema de seguridad biológica, pero más eficaz que cualquier algoritmo. Tú eras lo que llamábamos un receptáculo autónomo. La bóveda. Y lo sabías. Lo supiste durante un instante, el suficiente, antes de que el procedimiento se completara y olvidaras todo lo que te hacía especial. No eras una víctima, Camila. Fuiste la llave y la cerradura al mismo tiempo. Lo que no calculamos fue que algún día querrías abrirte. Camila no pudo contener más el temblor en las manos. Se aferró al marco de la puerta con los dedos y cerró los ojos con fuerza, intentando forzar su mente a negar, a retroceder, a decirse a sí misma que aquello era una pesadilla, que nada de eso tenía sentido. Que todo era un error. Pero el símbolo en el espejo, la caja metálica, las visiones al tocar la llave, el mapa que Leo había dibujado sin haberlo visto jamás, todo comenzaba a encajar con una precisión que dolía más que cualquier mentira. ¿Y qué hay de él? Preguntó Camila, señalando a Leo, que se mantenía en silencio, pero con la mandíbula tensada. ¿También fue voluntario? ¿También eligió ser parte de esto? Alina bajó la mirada por primera vez, como si el peso de esa pregunta le doliera de verdad. Él fue creado. No en el sentido literal, no es un experimento de laboratorio ni una criatura artificial, pero sí fue educado desde antes de entender el lenguaje, para ser lo que ahora es, un conductor. Él es la ruta que tú debes seguir para encontrar lo que llevas dentro. Su propósito no es escapar, ni ser libre. Su propósito es traerte de vuelta. Camila se giró hacia Leo con una mezcla de asombro, rabia y desconsuelo. El niño la miró con una tristeza imposible de describir, una tristeza que no parecía de alguien de su edad, sino de alguien que ya había vivido muchas vidas. Yo no quería hacerte daño, dijo Leo por fin, con una voz frágil. Pero cuando me escapé, no lo hice porque tuviera miedo de ellos. Lo hice porque tenía miedo de en lo que te ibas a convertir si te encontraban antes de que recordaras. No eres un monstruo, Camila. Pero si abren esa puerta por la fuerza, lo serás.
Porque tú fuiste la única que vio el otro lado. Alina dio un paso más, extendió la mano hacia el cristal, y algo en su superficie comenzó a cambiar. Ya no era opaco, ni negro, ni inerte. Era como si hubiera despertado. Empezaron a aparecer imágenes, sombras en movimiento, figuras que entraban y salían como recuerdos proyectados en una superficie que no debería tener memoria. Camila vio su rostro a los 14 años, cubierto de barro y lágrimas, vio una sala blanca donde otros niños hablaban en lenguas que ahora apenas podía reconocer. Vio un símbolo que ardía sobre una puerta mientras una voz le decía que debía guardar algo, no saber qué era, no preguntar, solo protegerlo. Y en el fondo de todas esas imágenes, en lo más profundo, había otra niña, más joven, idéntica a ella pero con los ojos completamente negros, sin pupilas, sin brillo. Como si estuviera viendo el futuro desde un cuerpo prestado. Eso es lo que llevas dentro, susurró Alina. Esa niña eres tú. La verdadera tú. La que hizo el juramento. La que aceptó cargar con lo que nadie más podía soportar. La que traicionó a los 7 para salvar a uno solo. Camila retrocedió, pero el cristal la atraía como un imán. Su cabeza dolía, el corazón se le salía por la garganta, y en sus oídos comenzaba a sonar una frase que no había escuchado nunca, pero que de pronto reconocía como una promesa antigua. Si olvidas, serás libre. Si recuerdas, serás eterna. En ese momento, las luces del edificio parpadearon. Un temblor suave recorrió las paredes. Y Alina, sin dejar de mirar el espejo, dijo con un tono que no tenía emoción, solo certeza. Han encontrado el lugar. Están en camino. No quieren rescatarte, Camila. Quieren terminar lo que empezaste. Y entonces, sin previo aviso, la puerta de entrada del departamento explotó. Y la historia dejó de ser una búsqueda. Ahora era una guerra. Y Camila. Ya no era la misma. El estruendo de la explosión fue tan violento que por un instante pareció que el tiempo se rompía en fragmentos de sonido, polvo y fuego suspendidos en el aire. Como si todo el universo se contuviera en ese segundo detenido que separa el antes del después, la ignorancia de la verdad y la promesa de la traición de su consecuencia inevitable. Las puertas reventaron, las paredes temblaron, las cortinas se prendieron como llamas improvisadas, y los cristales de las ventanas se despedazaron hacia adentro, dejando que el viento helado de la ciudad entrara con la furia de quien no ha sido invitado pero exige atención. Camila no pensó, no planeó, no analizó, su cuerpo se movió como si hubiera entrenado para ese momento desde antes de que pudiera recordar, tomó a Leo con fuerza por el brazo. Se lanzó al suelo junto a él para evitar los escombros. Y rodó con él hacia el pasillo lateral del departamento justo antes de que una segunda detonación terminara de reducir la entrada a polvo caliente y madera carbonizada. Alina no se movió, o al menos no como lo haría cualquier otra persona frente a un ataque de esa magnitud, permaneció de pie frente al espejo. Con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera escuchando una música lejana, como si en lugar de explosiones, lo que llegara desde el exterior fuera una melodía familiar. Es demasiado pronto, murmuró con una calma que no correspondía al caos que los rodeaba, no deberían haber llegado aún, no antes de que la última secuencia se activara. Pero el tiempo ya no esperaba por nadie, y lo que entró por lo que quedaba de la puerta no eran policías ni paramédicos, tampoco soldados con uniforme visible o agentes con insignias, eran figuras vestidas de negro. Con cascos sin identificación y movimientos tan sincronizados que parecía que no eran hombres sino extensiones de un mismo cuerpo, de una misma voluntad. Como si no actuaran por órdenes individuales sino por una memoria compartida que los impulsaba a avanzar, a barrer con todo lo que se interpusiera entre ellos y su objetivo. Camila arrastró a Leo hasta una de las habitaciones laterales, cerró la puerta con lo primero que encontró, y buscó una salida que no existía. Una ventana sellada con madera y una pared demasiado sólida como para romperla sin herramientas, entonces volvió a mirar al niño y, por un instante, sintió que él no tenía miedo. Que sus ojos no reflejaban la urgencia del momento sino algo más profundo, una aceptación dolorosa, como si ya hubiera vivido esa escena antes y supiera exactamente cómo terminaba. No voy a dejar que te lleven,
dijo Camila con un hilo de voz, y en su garganta se enredaban las palabras que no sabía cómo pronunciar, como si el miedo se mezclara con un instinto salvaje que recién ahora despertaba. No voy a dejar que te borren, ni que me borren, no otra vez. Leo la miró en silencio, sus ojos fijos en los de ella, y entonces, sin previo aviso, le entregó algo que llevaba escondido bajo su camisa, una pequeña cápsula transparente, del tamaño de un dedo, llena de un líquido espeso y opaco, con una inscripción que no era un idioma, sino un código. Si me atrapan, dijo con voz baja, esto tiene que romperse. No en sus manos. En las tuyas. Camila iba a preguntar qué era, pero no tuvo tiempo. La puerta que habían bloqueado cayó con un golpe seco, no como si hubiera sido forzada, sino como si hubiera decidido rendirse. 3 de los hombres de negro entraron con pasos coordinados, sin decir una sola palabra, apuntando con armas largas que no parecían diseñadas para matar, sino para neutralizar de forma absoluta, para apagar la voluntad como si fuera un interruptor. Fue entonces cuando Camila sintió que algo dentro de su pecho se abría, no como un corte ni como una herida, sino como una compuerta que hasta ahora había estado sellada con concreto emocional. Algo estalló dentro de ella, no hacia afuera, sino hacia adentro, una memoria que no era un recuerdo. Una sensación de vértigo brutal que la dejó paralizada por un segundo antes de hacerla levantarse como si ya no fuera solo ella quien controlaba su cuerpo. Gritó el nombre de Leo, lo empujó hacia el armario abierto en la pared, le ordenó esconderse sin mirar atrás, y luego se giró con los brazos abiertos hacia los hombres que ya avanzaban, sin armas, sin estrategia. Solo con esa fuerza que había dormido durante años y que ahora regresaba con una claridad espeluznante. Los hombres se detuvieron, no por miedo, sino por sorpresa, como si lo que veían no fuera lo que esperaban. Uno de ellos alzó su arma. Camila cerró los ojos. Y entonces, el espejo del otro cuarto se encendió con una luz blanca imposible, no como una lámpara, sino como una apertura en la realidad misma. Alina, que seguía allí, dio un paso hacia el cristal y colocó su mano sobre la superficie incandescente con un gesto solemne. No pueden tomarla, dijo en voz alta, sin necesidad de alzar la voz, porque ya no es solo una bóveda. Es la puerta que juraron nunca abrir. El sonido cambió. Ya no era solo el zumbido de la tecnología y las armas, era algo más profundo, algo que se sentía en los huesos, una vibración que parecía surgir del suelo, de las paredes, de la sangre misma. Y Camila lo sintió. Lo supo. Sabía que si daba un paso más, si aceptaba lo que estaba por romperse dentro de ella, no habría marcha atrás, que ya no podría fingir ser una mujer cualquiera en una cafetería, que no podría volver a vivir una vida simple. Pero también supo que no había elección. La cápsula en su mano temblaba. El cristal brillaba. Y Leo, desde el armario, la miraba con una expresión de esperanza y horror. Y entonces, en un solo movimiento, Camila cerró el puño y aplastó la cápsula contra su pecho. No hubo sangre. No hubo dolor. Solo luz. Una luz que no salía de su cuerpo, sino que entraba en él, como si por fin estuviera ocupando el lugar que le correspondía. Y en ese instante, en ese segundo eterno, recordó todo. Recordó el nombre del niño al que no pudo salvar. Recordó la promesa que hizo ante los 7. Recordó el lenguaje que le enseñaron en la oscuridad. Recordó la verdad. Y recordó por qué fue ella misma quien pidió olvidar. Cuando la cápsula se rompió contra su pecho, no fue el dolor físico lo que sacudió a Camila sino la ola incontenible de imágenes. Sonidos y fragmentos de conciencia que se desplegaron dentro de su mente como si alguien hubiera abierto violentamente una caja sellada durante años con fuerza brutal, sin cuidado ni aviso. Como si su memoria no hubiera estado perdida sino esperando detrás de un velo demasiado delgado que ahora se rasgaba con una violencia sin nombre. El líquido denso que contenía la cápsula no se evaporó ni se derramó como un fluido común sino que fue absorbido inmediatamente por su piel, desintegrándose sin dejar rastro visible. Pero encendiendo en su interior una serie de procesos que no respondían a lógica médica ni a razón científica sino a algo más primitivo, más antiguo.
Una clase de lenguaje escondido que no se pronunciaba con palabras sino con estructuras, símbolos, vínculos neuronales que empezaban a reactivarse como si hubieran estado solo dormidos, esperando una chispa. El impacto fue tan brutal que sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el suelo resquebrajado del departamento, pero no gritó, no suplicó, no pidió ayuda. Solo apretó los dientes y dejó que la memoria la atravesara como una corriente que ya no podía contener, y fue entonces cuando comenzó a verlos a todos. No en forma de sueños ni en destellos borrosos sino con una nitidez tan cruel que sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo, los 7 sentados en la sala circular con las túnicas oscuras y los rostros cubiertos por máscaras de plata, la niña del cabello blanco que lloraba sin lágrimas porque ya no tenía líquido en el cuerpo. El niño sin nombre que repetía frases en un idioma extinto mientras señalaba un símbolo que había dibujado con su propia sangre, y sobre todo, la promesa que ella hizo al final de aquel ciclo. Esa que se le grabó no en la piel ni en la voz, sino en un lugar más profundo donde las decisiones irreversibles se entierran. Guardaré el secreto aunque me cueste a mí misma, había dicho aquella versión de ella con un temple que no reconocía, pero que ahora recordaba como si siempre hubiera sido suyo. Borraré lo que vi, lo que oí y lo que fui. Si eso significa que ninguno de ellos tendrá acceso a lo que se esconde más allá de la puerta. Y lo hizo. Se ofreció como receptáculo. Aceptó el proceso. Permitió que la conciencia de otros fuera volcada dentro de ella, no como un simple contenedor, sino como un escudo que disuadiera incluso a los más decididos. Se convirtió en la bóveda no porque la obligaran sino porque sabía que nadie más podría soportar ese peso sin quebrarse, porque dentro de ella, en lo más inquebrantable de su esencia, existía una voluntad que no respondía a órdenes, ni a sistemas, ni a recompensas, sino al más crudo y absoluto sentido del deber. Pero ahora, con la cápsula rota, ese escudo se había agrietado. El conocimiento comenzó a desbordarse, no en forma de datos sino como una experiencia que alteraba cada rincón de su percepción, como si al recordar se volviera otra persona sin dejar de ser quien era. Y los hombres de negro que habían irrumpido en el departamento, los mismos que la apuntaban con armas diseñadas para apagar sistemas nerviosos sin dejar rastro, retrocedieron un paso, no porque alguien se los ordenara. No por miedo, sino porque lo que vieron en los ojos de Camila ya no era humano, o mejor dicho, era demasiado humano. En una versión tan pura que resultaba incomprensible para quienes nunca habían conocido una emoción verdadera. No deben tocarla, susurró Alina desde el umbral, aún sin moverse del lado del espejo que comenzaba a vibrar con una frecuencia imposible de registrar. Si interrumpen ahora, la ruptura será total y no podremos controlar la salida de la información, porque lo que Camila lleva dentro ya no le pertenece a ella sola, y si se fragmenta en este estado, afectará a todos los que hayan estado conectados al protocolo. Pero era tarde. Uno de los hombres, el más alto, el que llevaba el casco con la marca triangular apenas visible bajo el polvo de la explosión, alzó su arma, no con duda ni con furia, sino con una convicción que solo puede tener alguien que cree estar salvando el mundo mientras lo destruye. Apuntó directo al centro del pecho de Camila, y en ese segundo Leo salió del armario, gritó su nombre y se interpuso, pero ella fue más rápida. Se levantó, aún tambaleante, se giró hacia el hombre y habló. No gritó. No suplicó. Solo pronunció una palabra. Una sola palabra en el idioma olvidado que resonaba en su memoria desde antes de que aprendiera a hablar en su lengua materna. Una palabra que no tenía traducción directa pero que significaba algo muy preciso: detente por dentro. Y el hombre lo hizo. Sus brazos se congelaron, sus ojos se abrieron con un terror tan absoluto que por un momento parecía un niño perdido en medio del caos, su cuerpo tembló y luego cayó de rodillas, no porque algo lo hubiera golpeado desde fuera, sino porque su propia conciencia se desconectó de sí misma, como si lo hubieran obligado a mirarse por dentro y no hubiera soportado lo que encontró. Camila no sabía cómo lo había hecho, pero sí sabía por qué. Porque esa palabra no era una orden sino una llave. Porque no hablaba a los músculos ni al cerebro sino a la memoria más antigua del ser humano, esa que aún recuerda lo que se oculta en la oscuridad cuando se apagan todas las luces. Los otros agentes retrocedieron. Alina sonrió. Y Leo, aún con los ojos llenos de miedo,
La miró con una reverencia muda, como si supiera que algo acababa de cambiar para siempre. Ya no puedes volver a esconderte, dijo Alina, caminando por fin hacia ella con pasos lentos y medidos. Ahora que la bóveda se ha abierto, ya no eres un secreto. Eres una amenaza. No me interesa ser ninguna de las dos, respondió Camila, sin alzar la voz. Lo único que quiero es terminar lo que empecé. Entonces prepárate, dijo Alina, porque el que viene ahora no es un enemigo, no es un experimento fallido ni un soldado leal, es uno de los 7, y viene a recuperar lo que tú prometiste que jamás entregarías. Camila sintió que el aire se ponía más denso, que la temperatura bajaba como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno mismo, y comprendió que su memoria no era el final de la historia, sino el principio de otra más antigua. Una historia que comenzaba donde terminaba el olvido. Y donde el recuerdo podía destruirlos a todos. La temperatura en el departamento parecía haber descendido de golpe, no como una corriente de aire sino como una presencia que reclamaba su lugar, una sensación densa y helada que se filtraba entre las grietas del suelo. Trepaba por las paredes como escarcha invisible y se instalaba en la base de la nuca, allí donde el cuerpo aún conserva sus instintos más antiguos, los que no se han domesticado con los siglos. Los que reconocen el peligro sin necesidad de verlo, y en esa quietud insoportable, donde ni siquiera el polvo se atrevía a moverse, Camila entendió que lo que estaba por entrar no era humano, o si alguna vez lo fue. Había abandonado esa condición hacía tanto tiempo que ya no respondía a las leyes de la carne, ni del tiempo, ni del lenguaje. Alina retrocedió por primera vez, no con temor ni urgencia sino con ese respeto ritual que se le concede a algo que no se nombra en voz alta. Y cuando sus dedos se elevaron para tocar el borde del espejo que vibraba como una campana a punto de romperse, el cristal comenzó a cambiar, no solo en forma o color, sino en estructura. Como si dejara de ser un objeto reflejante para convertirse en un umbral vivo, una superficie orgánica que respiraba con pulsaciones lentas y profundas, un muro que esperaba ser atravesado por algo que venía desde más allá del entendimiento común, y fue entonces cuando Leo retrocedió y buscó instintivamente la mano de Camila, como si su cuerpo, más sabio que su mente, ya supiera que esa figura que empezaba a dibujarse detrás del cristal no traía consigo una respuesta, sino la revelación de una deuda no saldada. El primero en aparecer fue el sonido, no un ruido violento ni un estallido, sino una vibración grave, como una palabra dicha desde el fondo del mar. Una sílaba que no podía traducirse y que sin embargo era comprendida por cada célula, como si el propio cuerpo recordara haberla escuchado en un lugar sin tiempo, y cuando por fin el cristal se quebró desde adentro. No estalló ni se hizo añicos, simplemente se abrió como una cortina líquida que dejaba pasar algo que no caminaba, que no flotaba, que simplemente avanzaba con una lentitud insoportable, y entonces Camila lo vio, no con los ojos de quien observa a un enemigo sino con la mirada de quien se enfrenta a una parte amputada de sí mismo. Porque lo que emergió del espejo no era una criatura sin rostro ni una entidad extraña, era un hombre, alto, pálido, con una presencia que no llenaba el espacio pero que lo modificaba, con el cabello recogido hacia atrás. La piel estirada por la ausencia de expresión y los ojos tan oscuros que parecían pozos en los que uno podría perder la voluntad. Pero no fue su apariencia lo que paralizó a Camila, sino el hecho de que, al mirarlo, su cuerpo se inclinó levemente hacia él, no como quien reconoce un superior, sino como quien recuerda a alguien que una vez fue parte de sí mismo, y entonces la memoria se activó con una precisión quirúrgica, desplegando un recuerdo tan profundo que no había palabras para contenerlo. Porque aquel hombre no era un extraño, no era un adversario, no era una figura de poder o de autoridad, era alguien que había estado en el núcleo del juramento, en el centro de la promesa, alguien que había pronunciado su nombre antes de que ella supiera escribirlo, alguien a quien había amado de una forma que no se explica, y al mismo tiempo, alguien a quien había traicionado por la misma razón. Tú, susurró Camila con una voz que no sabía que tenía, tú eras el primero. El hombre no habló de inmediato, solo la miró con esa calma perfecta que no nace de la paz, sino del conocimiento absoluto de lo que está por ocurrir. Como si su presencia no dependiera de las circunstancias sino de una cadena de acontecimientos inevitables que ella misma había iniciado al romper la cápsula, y cuando finalmente alzó la mano,
No hizo un gesto de amenaza ni de ataque, simplemente colocó dos dedos sobre su propia frente y cerró los ojos, y en ese instante Camila sintió el impacto de una verdad que no había querido aceptar, que había estado evitando con todas sus fuerzas incluso mientras su memoria despertaba, y es que aquel hombre, el que acababa de atravesar el umbral, no era solo uno de los 7. No era simplemente el líder o el vigilante, era el que había compartido con ella la carga del juramento, el que debía haber custodiado la bóveda junto a ella, el que había desaparecido en medio de la ruptura. El que todos creían destruido durante el cierre del ciclo. Él era el que quedó del otro lado. No fuiste tú quien me traicionó, dijo él por fin con una voz que no parecía viajar por el aire sino colarse directamente en la conciencia, fuiste tú quien se sacrificó para que yo no lo hiciera. Fuiste tú quien cerró la puerta desde dentro, sabiendo que yo no tendría el valor de hacerlo. Camila temblaba, no por miedo, sino por el reconocimiento brutal de su propia historia, por la comprensión de que todos los fragmentos sueltos que había recibido no eran piezas de un rompecabezas cualquiera, sino recuerdos de un sacrificio tan íntimo que ni siquiera se le había permitido doler, porque al convertirse en la bóveda no solo había enterrado información, también había enterrado amor, lealtad, deseo, culpa y perdón. ¿Por qué volviste ahora?, preguntó sin moverse, sabiendo que la respuesta no sería simple. Porque el ciclo se reinició, respondió él, porque han comenzado a buscar otra bóveda, porque no quieren lo que tú guardas, sino lo que fuiste antes de ocultarlo, porque ahora creen que pueden replicarte, y para hacerlo, necesitan destruirte primero. Camila lo comprendió todo de una vez, sin necesidad de más explicaciones, comprendió que los hombres de negro no eran una fuerza de control sino una brigada de replicación, que lo que buscaban no era acceso a la información sino la fórmula para construir otra como ella, que Leo no era el objetivo sino el ensayo. Que Alina no era una guía sino una vigilante que esperaba el fracaso para activar la fase de sustitución, y que ella no estaba destinada a vivir, sino a ser desmantelada. Entonces se equivocaron, dijo Camila mientras sus ojos comenzaban a tornarse distintos, más profundos, más antiguos, como si todo lo que había enterrado se manifestara en su mirada, porque lo que guardo no puede ser copiado. No puede ser imitado, no puede ser separado de lo que soy, y si intentan extraerlo, lo único que obtendrán será ruina. El hombre asintió, como quien recibe la última pieza de una ecuación, y Alina dio un paso atrás, no por miedo sino porque entendía lo que vendría, sabía que ya no era parte del control, que el protocolo había terminado, que la activación era irreversible y que Camila ya no era una bóveda, ni una herramienta, ni un archivo andante, sino algo que se había vuelto a convertir en sí mismo, en la fuerza que eligió olvidar para proteger, en la memoria viva de una decisión que había cambiado el rumbo de todos ellos. Y mientras las luces parpadeaban, mientras el edificio temblaba con un pulso que no era sísmico sino cerebral, Camila tomó la mano de Leo. Alzó la vista hacia el hombre del otro lado del umbral y pronunció la frase final del juramento que había olvidado por años. Recordar es renunciar a mí misma, pero recordar también es renacer. Y yo, elijo renacer. El umbral se cerró tras el hombre con un silencio absoluto, y la última fase comenzó. No para borrar lo que había sido, sino para que nunca más pudieran replicarlo. Porque ahora ella era el inicio. Y el fin. Todo al mismo tiempo.